Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca del flujo eléctrico y de la ley de Gauss. Recordemos que el campo eléctrico se puede representar gráficamente mediante lo que llamamos líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico nos ayudan a visualizar cómo varía el campo eléctrico al pasar de un punto del espacio a otro. Recordemos que para las cargas positivas, estas líneas de campo eléctrico se dibujan saliendo en dirección radial desde la carga, y en el caso de las cargas negativas se dibujan entrando en dirección radial hacia la carga, en este caso pues obviamente carga negativa. También cabe señalar que la densidad de líneas de campo es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico, es decir, que en la región donde hay más líneas de campo eléctrico, pues el campo eléctrico será más fuerte. Como podemos observar en la figura, esta carga que tiene una magnitud 2Q, pues va a tener más líneas de campo eléctrico que la carga que tiene magnitud Q. Al igual que las cargas eléctricas, también las distribuciones continuas tienen su representación de campo eléctrico mediante líneas de campo eléctrico. Aquí en las figuras podemos evidenciar cómo es la presencia del campo eléctrico en una placa rectangular positiva, donde las líneas de campo eléctrico pues se representan saliendo desde la placa. También lo podemos observar en un cilindro, donde las líneas de campo eléctrico salen radialmente desde el centro del cilindro. Y de igual manera, en el caso de una esfera uniformemente cargada, donde las líneas de campo eléctrico salen radialmente desde el centro de la esfera, como lo podemos observar. Bueno, antes de nosotros poder medir lo que es el flujo de campo eléctrico, debemos hablar de lo que es el vector de área. El vector de área es un vector perpendicular a la superficie. En este caso tenemos la representación gráfica de un elipsoide. Como nos damos cuenta, este elipsoide está segmentado en diferentes diferenciales de área, como lo podemos observar acá. Cada uno de estos diferenciales de área pues tienen una orientación diferente. Entonces, por ejemplo, en el diferencial de área A1 observamos que esta sería la superficie, y obviamente el vector diferencial de área siempre va a ir en dirección perpendicular a esa superficie. De igual manera, en las otras dos superficies representativas, que sería la superficie A2 y la superficie A3. Entonces, este vector de área es un vector que va siempre en la dirección normal a la superficie. Entonces, si nosotros queremos medir el flujo de campo eléctrico, lo que debemos hacer es imaginarnos que las líneas de campo eléctrico representan el caudal de un río y que se desea medir el flujo de caudal que pasa por una superficie. Lo que deberíamos hacer es sumergir una superficie en ese caudal, y el flujo neto de caudal, o en este caso de campo eléctrico que estaría pasando a través de esa superficie, estaría dado por el producto punto entre el campo eléctrico y el vector de área. Recordemos que el vector de área siempre va a dibujarse perpendicular a la superficie. Si tomamos la definición neta de lo que es producto punto, pues sería la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo teta, siendo este ángulo teta el ángulo que forman el campo eléctrico o el vector de campo eléctrico y el vector de área. En este primer caso, en esta primera representación, tenemos acá, como podemos observar, el campo eléctrico y el diferencial de área van en la misma dirección, por tanto el ángulo que forman sería 0, y el coseno de 0 pues nos daría 1, y por tanto el flujo de campo eléctrico sería igual al producto entre el campo eléctrico y el área. Tener en cuenta que las unidades de flujo eléctrico en el sistema internacional serían Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. En esta segunda figura podemos observar que el campo eléctrico sigue en la misma dirección que el caso anterior, pero la superficie está un poco inclinada. Esto disminuiría obviamente el flujo de línea de campo eléctrico. Entonces, en este caso, el vector de área está formando un ángulo de 60 grados con el vector de campo eléctrico. Si aplicamos la definición de flujo, pues tendríamos magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área por el coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, y en este caso particular el flujo de campo eléctrico pues nos daría de esta manera. En el caso 3 pues tenemos el caso en el que la superficie está orientada en forma paralela al campo eléctrico. Por tanto, el vector de área pues va a estar perpendicular al campo eléctrico, es decir, el ángulo que forman ellos dos sería de 90 grados, y obviamente pues al aplicar la definición, coseno de 90 nos daría 0, y por tanto el campo eléctrico, en este caso, nos daría
0. En el caso de una superficie cerrada, entonces si tenemos una superficie cerrada como la que tenemos representada en este caso, nos damos cuenta de que esa superficie cerrada puede estar dividida en muchos segmentos de área, como lo vemos acá. ¿Sí? Cada segmento de área pues va a medir un flujo diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este primer caso, nos damos cuenta de que el diferencial de área y el campo eléctrico forman un ángulo menor que 90 grados. En ese caso, el flujo será un flujo positivo. En el segundo caso, el vector de área y el vector de campo eléctrico forman un ángulo mayor de 90 grados, pero menor de 270. En este caso, el flujo será un flujo negativo. Y pues aquí tenemos también un caso particular en el cual el campo eléctrico y el diferencial de área forman un ángulo de 90 grados. En este caso, el flujo será 0. El flujo total que va a pasar a través de esta superficie cerrada sería igual a la sumatoria de los flujos individuales en cada superficie. Lo que hacemos comúnmente es aplicar un límite, hacer estos diferenciales de área lo más pequeños posibles, de tal manera que la sumatoria para calcular el flujo de campo eléctrico al final se nos convierte en una integral de superficie cerrada. ¿De superficie cerrada? ¿Por qué? Porque obviamente esta es una superficie cerrada. A partir de esta definición de flujo eléctrico podemos entrar a hablar de lo que es la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss nos relaciona el flujo neto de campo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga neta que está encerrando esta superficie cerrada, también llamada superficie gaussiana. Entonces aquí lo que tenemos es una carga neta Q, que fácilmente puede ser una distribución continua y que está encerrada por una superficie gaussiana o una superficie cerrada. No nos interesa cómo esté representada esta superficie gaussiana. La ley de Gauss nos dice que el flujo que pasa a través de la superficie es independiente de la superficie. Y la ley de Gauss nos dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga Q es igual a la Q encerrada o carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Obviamente, si no tenemos una carga neta o una carga encerrada dentro de esta superficie gaussiana, pues el flujo neto que se está encerrando pues sería 0. En próximos videos estaremos haciendo o resolviendo problemas acerca de ley de Gauss y flujo de campo eléctrico. Hola a todos, continuando con el tema de ley de Gauss, analizaremos el siguiente ejercicio, que dice: una carga puntual Q se localiza justo por encima del centro de la cara plana de un hemisferio de radio R. ¿Cuál es el flujo de campo eléctrico que pasa A por la superficie curva y B por la superficie plana? Es de notar que la superficie curva que nos hablan pues sería esta, y la superficie plana pues sería esta, ¿no? Entonces vamos a iniciar calculando el flujo en la superficie curva. Recordemos que el flujo de campo eléctrico es igual al producto punto entre el campo eléctrico y el vector de área, ¿no? Recordemos que el vector de área siempre es perpendicular. Entonces nos va a quedar, obviamente si analizamos, el vector de área siempre va a ser perpendicular a la esfera radialmente, al igual que el campo eléctrico de la carga. Recordemos que como este delta tiende a 0, la carga va a estar sobre la superficie plana y pues también va a generar un campo eléctrico radial. Por lo tanto, esto nos va a dar el producto entre el campo eléctrico, el área, coseno de 0 grados. Y recordemos, bueno, el coseno de 0 grados es 1, ¿no? Entonces el flujo de campo eléctrico en este caso va a ser igual al producto entre la magnitud del campo eléctrico y el área. Entonces sustituimos. El campo eléctrico pues es el campo eléctrico generado por la carga, y recordemos que bueno, esta carga genera un campo eléctrico radial que tiene como magnitud K por Q sobre R cuadrado. Recordemos que R pues, sería la distancia a la cual lo estamos midiendo. En este caso lo estamos midiendo sobre la cara curva, por el área que sería la mitad del área de una esfera, que sería 4πr cuadrado sobre 2, ¿sí? Teniendo en cuenta que K es igual a 1 sobre 4π epsilon sub 0, esto nos daría Q sobre 2 epsilon sub 0, lo cual equivale al campo eléctrico
de flujo, el flujo de campo eléctrico de una placa, ¿no? Una placa rectangular. Bueno, ahora, teniendo en cuenta que esta sería una superficie cerrada totalmente, ¿cierto? El hemisferio, pues sería una superficie cerrada, ¿sí? Y la carga está por fuera de la superficie cerrada. Entonces, recordemos que si la carga está por fuera de la superficie cerrada, el flujo total neto, es decir, la suma de los dos flujos, sería cero. Por tanto, tendríamos que el flujo de campo eléctrico de la superficie curva más el flujo de campo eléctrico de la superficie plana debe ser igual a cero. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico de la superficie plana debe ser igual a menos el flujo de campo eléctrico de la superficie curva. Como ya tenemos el de la superficie curva, pues simplemente tendríamos que menos Q sobre epsilon sub 0 sería el flujo de campo eléctrico de la superficie plana. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio. Nos veremos en próximos videos para seguir trabajando este tema. Hola a todos. En este momento vamos a analizar un problema acerca de campo eléctrico y flujo de campo eléctrico referente al tema de ley de Gauss. Y dice, una región esférica de radio R y carga total Q distribuida de manera uniforme en todo el volumen, y nos piden A, cuál es el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera, y B, cuál es el campo eléctrico en puntos fuera de la esfera. Entonces vamos a analizar primero el inciso A. Entonces aquí tenemos un bosquejo de más o menos cómo sería el problema. Entonces tenemos una esfera uniformemente cargada y vamos a calcularle el campo eléctrico en puntos tanto adentro como afuera, ¿sí? Para eso pues necesitamos recordar el volumen de una esfera, que recordemos es 4 tercios de pi r al cubo. Y en este caso, como estamos analizando dos regiones, la región dentro de la esfera pues estaría limitada por un radio minúscula r minúscula, sería 4 tercios de pi r al cubo, y el radio de la esfera total pues sería 4 tercios de pi r mayúscula al cubo. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss. Recordemos que la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de campo eléctrico por d área o por ds es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Sí? El campo eléctrico pues nos dicen que es un campo eléctrico uniforme debido a que la carga está distribuida uniformemente. Entonces nos quedaría campo eléctrico por la integral de dA. Recordemos que la integral de dA pues será A, en este caso el área de la esfera que con la que estamos encerrando la carga, igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces bueno, nos quedaría campo eléctrico por el área. En este caso el área es el área de la superficie gaussiana o el área de la superficie cerrada, la que está encerrando la carga. Como la superficie gaussiana está dentro de la esfera, que sería esta que tenemos aquí, pues su área sería 4 pi r al cuadrado, que sería el área de una esfera, igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Como la superficie gaussiana está dentro de la región esférica, ¿cierto? Pero no ocupa toda la región esférica, que ocupa es un segmento de esa región esférica, debemos ver cuánta carga se está encerrando, ¿sí? Entonces pues vamos a calcular la carga encerrada para sustituirla en el problema. ¿Listo? Entonces sabemos que la carga encerrada, obviamente, hablando en términos de densidad, sería igual a la densidad por el volumen encerrado. Entonces, bueno, la carga neta encerrada, obviamente el volumen encerrado, pues ya lo tenemos nosotros calculado aquí. Nos faltaría la densidad, que recordemos que densidad es carga, en este caso la carga de la esfera es Q, sobre el volumen de la esfera por el volumen encerrado. Simplemente vamos a sustituir. La carga neta encerrada nos quedaría Q sobre el volumen de la esfera total, que sería 4 tercios de pi por r al cubo, por el volumen encerrado, que sería 4 tercios de pi por r al cubo. Obviamente pues podemos cancelar el 4 tercios
y el pi, de tal manera que la carga neta encerrada nos quedó como Q por R minúscula al cubo sobre R mayúscula a la 3. ¿Listo? Entonces ya teniendo lo que es la carga neta encerrada, procedemos a sustituirla. ¿En dónde? Aquí en la expresión que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir y obtendríamos el campo eléctrico. Entonces sustituyendo, nos quedaría el campo eléctrico por 4pi r cuadrado minúscula es igual a la carga neta encerrada, que es Q por R a la 3 sobre R a la 3 mayúscula sobre epsilon sub 0, que bueno, lo podemos dejar aquí. ¿Sí? Este término del área puede pasar a dividir fácilmente, entonces nos quedaría que el campo eléctrico es igual a Q por R a la 3 sobre 4pi r cuadrado por epsilon sub 0 por R mayúscula a la 3. Y pues podemos cancelar el cuadrado con el cubo de acá y nos quedaría que el campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R a la 3 R por R sobre R a la 3. Y pues este sería el campo eléctrico que tiene la esfera en un punto que esté por dentro de la misma. ¿Sí? Para el inciso B nos piden calcular el campo eléctrico en puntos fuera de la esfera. Entonces para esto debemos ubicar la superficie gaussiana en un punto fuera de la esfera. Entonces bueno, vamos a borrar la superficie gaussiana que teníamos inicialmente, que es esta. Y ahora vamos a ubicar la superficie gaussiana fuera de la esfera, es decir, más o menos por acá. ¿Listo? Como nos damos cuenta, pues en este caso la carga que se está encerrando es la carga total, es decir, la carga total que tenía inicialmente a la esfera. Entonces de esta manera, pues al momento de aplicar la ley de Gauss tendríamos integral cerrada de E punto de A o punto de S es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Obviamente la carga neta encerrada en este caso es total, es Q sobre epsilon sub 0. Y bueno, el lado izquierdo de la integral nos va a quedar magnitud de campo eléctrico por el área, que sería 4pi r cuadrado. Hay que tener en cuenta que ahora nuestra superficie gaussiana pues también tendría un radio r minúscula. ¿Sí? Siempre lo tomamos como referencia a r minúscula. Igual a Q sobre epsilon sub 0. Y pues pasamos a dividir el área. Nos quedaría que la magnitud del campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Teniendo en cuenta pues que K como constante es igual, bueno, podemos ubicarlo aquí, K sub E es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, pues el campo eléctrico nos quedaría K por Q sobre R cuadrado. Obviamente pues si le colocamos la dirección, esta estaría ubicada en una dirección radial, ¿no? Y pues nos damos cuenta que el campo eléctrico que tiene la región esférica en puntos fuera de la esfera es igual al campo eléctrico de una partícula puntual. Hasta aquí iría nuestro problema. Nos vemos en próximos videos para resolver más ejercicios. Hola a todos. Continuamos con ejercicios de aplicación de la ley de Gauss. En este caso tenemos el siguiente enunciado, que dice: use la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico de una lámina muy larga con densidad superficial uniforme y B, una carga recta infinitamente larga con densidad de carga lineal uniforme. Entonces iniciamos calculando el campo eléctrico de la placa. Ahí tendríamos una placa, en este caso es una placa con carga eléctrica positiva,
y vamos a medir el campo eléctrico aplicando la ley de Gauss. Antes de pues, calcular el campo eléctrico, vamos a anotar aquí a un costado algunas de las relaciones que necesitamos. Por ejemplo, para el caso de un cilindro, en este caso tenemos el área de la tapa superior o de la tapa inferior también, que es el área de un círculo, pi r al cuadrado, y el área también del lado curvo, o digamos de los lados del cilindro, que es 2pi por r por l. También pues para el caso del cilindro tenemos el volumen, que es pi r al cuadrado por l. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar la ley de Gauss. Recordemos la ley de Gauss, que nos dice que el flujo eléctrico que pasa a través de una superficie cerrada, que lo medimos como la integral cerrada de E punto de A, es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. En el caso de la lámina, debemos tener en cuenta que la superficie que hemos escogido es un cilindro, pero este cilindro atrapa flujo de campo eléctrico por sus tres, digamos, regiones, ¿no? Va a atrapar flujo de campo eléctrico por la tapa superior, por la tapa inferior y por el cuerpo del cilindro. ¿Sí? Entonces, para esto, esta integral de cerrada de superficie se nos va a dividir en tres integrales. ¿Sí? Tendríamos que estas integrales son, entonces sería integral de E punto de A en la cara superior más la integral de E punto de A en la cara inferior más la integral de E punto de A en el cuerpo igual a la carga neta encerrada, que en este caso sería Q sobre epsilon sub 0. Recordemos que Q sería igual a sigma por el área. Entonces tendríamos sigma por el área sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Hay de tener en cuenta que el flujo o el campo eléctrico en este caso va en dirección vertical, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el diferencial de área de la tapa de arriba y el de la tapa de abajo van a ser paralelos al campo eléctrico, mientras que el diferencial de área de la tapa o del cuerpo pues sería perpendicular al flujo de campo eléctrico. Esto nos quiere decir que la integral del cuerpo nos daría 0 y que la integral de la tapa superior y de la tapa inferior pues deberían ser iguales. ¿Sí? Entonces nos quedaría que 2 veces la integral de E punto de A en las tapas inferior y superior es igual a sigma por área sobre epsilon sub 0. Como el campo eléctrico es uniforme, pues nos quedaría 2 veces dos veces campo eléctrico ya en magnitud por la magnitud del área igual a sigma por área sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Las áreas en este caso pues son iguales porque el área que va a abarcar el cilindro debe ser igual al área que tiene la placa. Entonces en este caso el área sería igual, la cancelamos y el campo eléctrico nos quedaría como sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y esto nos da a entender que el campo eléctrico que nos genera una placa rectangular infinita no depende de la distancia, ¿no? Simplemente depende de la densidad en línea, de la densidad de carga que tenga la placa. Para el inciso B tenemos el caso de una línea. Obviamente, como es una línea, aquí la tenemos representada en forma cilíndrica, pero es una línea que tiene un radio despreciable. Simplemente lo hicimos un poquito más grande como para poder visualizarlo, ¿sí? Y la superficie gaussiana que hemos escogido en este caso pues también va a ser un cilindro porque el cilindro va a encerrar toda la línea, ¿no? Entonces vamos a aplicar en este caso también la ley de Gauss. Nos dice que la integral cerrada de superficie de E punto por dA es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. ¿No? De igual manera, aquí también tenemos tres caras, la cara de la derecha, la cara de la izquierda y el cuerpo. ¿Sí? Entonces debemos separar esa integral también en tres integrales. Nos quedaría
la integral de E punto de A para la cara, digamos, de la derecha, más la integral de E punto de A para la cara de la izquierda, más la integral de E punto de A para el cuerpo del cilindro, igual a la carga neta encerrada. En este caso tenemos una línea, la carga sería lambda por longitud, ¿no? Entonces sería lambda por longitud sobre epsilon sub 0. Y debemos mirar las direcciones de los campos. Aquí nos damos cuenta que el campo eléctrico que produce la línea es un campo radial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por los lados de las tapas o de las caras no se va a generar flujo de campo eléctrico, solamente por los lados, ¿sí? Por lo tanto, el campo eléctrico de la tapa izquierda y de la tapa derecha pues sería 0. Y solamente nos quedaría el campo que se produce en el cuerpo, ¿sí? Entonces, al realizar la integral nos quedaría E, o magnitud de campo eléctrico, por el área, que en este caso recordemos que es el área del cuerpo, ¿no? Entonces, como es el área del cuerpo de los lados, debemos tener en cuenta el área, ¿no? Entonces sería 2pi por R por L igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. Podemos cancelar fácilmente la longitud y nos quedaría que el campo eléctrico que produce la línea infinita, o bueno, su magnitud sería igual a lambda sobre 2pi R por epsilon sub 0. Y allí tendríamos, bueno, calculado lo que es el campo eléctrico de la línea. ¿Sí? Pues con eso daríamos por finalizado el ejercicio. Nos vemos en próximos videos para